Él viene a dar testimonio de lo que dijo Jesús y a confirmar toda su doctrina y a confirmar toda su doctrina. El Espíritu del Señor llenó la paz de la tierra. Aleluya, aleluya, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Hoy celebramos el domingo 17º del tiempo ordinario, y siendo 25 de julio coincide también con la fiesta Hay un eco. coincide también con la fiesta de Santiago el Apóstol. Hace unos días estaba en España durante 3 semanas y en el sur de España también había indicaciones para el Camino de Santiago. Celebrando en la iglesia tenían también imágenes de Santiago, porque hoy, siendo domingo, cae un año jubilar. Vamos a pedirle al apóstol Santiago que interceda por nosotros. Y hoy pedimos todas las intenciones que tengamos particulares también por el cumpleaños de Mari Carmen. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Jesucristo, ten piedad. Ten piedad. Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Todos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. 30, Por tu 71. inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor,
Solo tú, Altísimo Jesucristo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro protector de los que esperan. Dios nuestro protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad. Acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros, de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Podéis sentaros? Primera lectura. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó de Baal Salisá un hombre que traía para el siervo de Dios, Eliseo, como primicias, 20 panes de cebada y grano tierno en espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado: dáselos a la gente para que coman. Pero él le respondió: ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Eliseo insistió: dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente. Todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. A cada intención respondemos: bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendeciré al Señor eternamente. A ti, Señor, sus ojos vuelven todos, y tú los alimentas a su tiempo. Abres, Señor, tus manos generosas, y cuantos viven quedan satisfechos. Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Bendeciré al Señor eternamente. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermano, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola es la esperanza. Del llamamiento solo espíritu, del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de un solo Dios. A través de todos, vive en todos. Actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya.
todos, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, al lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerle a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: dígale a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí. Y tan solo los hombres eran unos 5.000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se lo fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados a todos los que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastas. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podéis sentaros. No sé, Adriana, si se escucha bien o si retumba, porque si puedes apagar el micrófono de uno de los dos, el de... Ya, padre, bien pueda. Sí, señor. Hoy en la primera lectura hemos leído del profeta Eliseo, cómo le dice a su criado que les dé de comer con 20 panes a unos 100 hombres. Y él dice: ¿cómo van a comer tanta gente con solamente 20 panes? Dios, él dijo, Dios proveerá. Él dará de comer a todos y sobrará. Y así sucedió. En este evangelio que hemos leído del capítulo 6 de San Juan, justo antes de la Pascua, una de las Pascuas que Jesús celebraba en Jerusalén, todavía estaban en el norte, pero se iban a encaminar para el sur para ir a Jerusalén. En ese momento Jesús hace un milagro y después, en la continuación de ese evangelio del capítulo 6 de San Juan, si lo leéis, habla de la Eucaristía, que es un milagro aún mayor. El convertir no ya el pan y multiplicarlo, o el pez, sino el cambiar este pan y este vino que vamos a ofrecer, en cada misa lo hacemos, en el cuerpo y la sangre del Señor. El Señor hizo algo que nadie se esperaba. Cuando le seguía tantísima gente, aquí hemos leído en el evangelio que solamente hombres, eran 5.000. Es más que Eliseo. Iba a dar de comer a 5.000 con unos pocos peces y un poco de pan.
De hecho, el apóstol Felipe le dice que cómo vamos a darle de comer, dónde, cómo vamos a conseguir todo esto. El Señor les induce a los apóstoles a que busquen si alguien tiene algo de comer. Solamente un niño traía esa comida y lo repartió, lo cedió. Y a Andrés se lo presentó, pero Señor, solamente tenemos 5 panes y 2 pescados. ¿Qué es esto para tanta gente? Y yo pensaba en 6 lecciones que podemos sacar de este evangelio. Una, el Señor le dice que se sienten, que van a comer. Si obedecemos, Dios nos escucha y Dios provee. Eso nos pasa siempre. Lo que pasa es que muchas veces pedimos, pero con poca fuerza y sin fe. Hay que obedecer con fe. Segunda lección. El Señor, antes de ponerse a comer, da gracias. Otra segunda lección que todos podemos aprender. ¿Damos gracias a Dios antes de comer? ¿Hacemos alguna oración antes de comer? De tal manera que el Señor bendiga la comida, nos bendiga a nosotros. No es para que no nos haga daño la comida y nos produzca, ¿no?, algunas veces diarrea o algún problema. No, es más que esto. Dar gracias a Dios porque la comida y los bienes y tantas cosas buenas como nos está bendiciendo ese día. Es un buen momento cada vez que comemos, cenamos, acordarnos de Dios. En familia o personalmente, hacer una pequeña oración. Me encanta cuando veo en hawker centers, en muchos establecimientos comerciales aquí, en restaurantes, cuando veo familias enteras que hacen la señal de la cruz, ponen las manos y hacen una pequeña oración antes de comer. Muchos se fijan. Y ese ejemplo y esa oración puede precisamente ayudarnos y ayudar a otras personas que nos vean, que no tengamos miedo a que rezamos. Tercera lección. Comieron lo que quisieron. O sea, no un poquito, comieron mucho, de tal manera que sobró. Cuarta lección. Recogieron lo que sobró, no lo tiraron. No tiremos nunca comida. Cuando hay tanta gente, muchas veces podemos decir, bueno, me gusta esto. Ya somos caprichosos. Y luego, ya no quiero más. Somos caprichosos. Tenemos que valorar la comida, todo lo que utilizamos, todo el material como algo venido no ya solamente de nuestros padres o del trabajo que tenemos, sino últimamente de Dios. Por eso es muy bueno no desperdiciar nada, ni menos comida. Quinta lección que podemos tomar de este evangelio. El Señor, después de hacer este milagro, cuando todo el mundo le miró y dijo, wow, qué milagro, cuando solamente había un poquito de pan y algo de peces, y el Señor lo ha hecho posible que coman miles de personas. Cuando lo iban a aclamar como Rey Jesucristo, que no buscaba gloria humana, se retiró a hacer oración. Una lección para todos nosotros, también cuando nos cueste rezar. Precisamente yo siempre pienso que esos momentos cuando no tenemos ganas y aún así hacemos la oración, esa oración vale el doble. A los ojos de Dios. Porque no lo hacemos por algo humano, algo para satisfacer no. Lo hacemos porque queremos agradar a Dios. Y esa oración a Dios le apetece más. Y la última lección, pero no quiero extenderme en ella, es el Señor después de esto les habló a los discípulos de la Eucaristía, pero eso hablaremos otro día. Los apóstoles, cada vez que vieron estos milagros delante de sus ojos y todos los días veían milagros parecidos, les incrementaba la fe. Los apóstoles eran como tú y como yo, incluso peores mejor, quizá. Fijaros que el apóstol que hoy celebramos, Santiago, he puesto aquí la imagen detrás para que nos acordemos de él, como San Pedro, Santiago, Juan, su hermano, y San Pedro, vieron milagros excepcionales. Los demás, muchos, pero estos 3 especialmente fueron predilectos. Vieron la transfiguración en el monte Tabor. Vieron al Señor en la agonía de Getsemaní, cuando el Señor estaba intensamente rezando, pero ellos dormían, se durmieron, perezosos o quizá cansados. Vieron el milagro de la resurrección de una niña, solamente esos 3, los otros el Señor no les dejó entrar. Esos apóstoles, sobre todo Santiago, el que hoy celebramos, a pesar de ver tantas cosas, estaban flojos. La resurrección les cambió. Y también la Santísima Virgen. Como el apóstol Santiago, cuando fue a España a predicar, siguiendo esa misión del Señor, id y evangelizad hasta el fin de la tierra.
Y allí se fue Santiago, hasta el fin de la tierra, que en ese momento Finisterre era el cabo del noroeste de España, a Galicia. Allí, pero no convirtió a muchos. ¿Por qué? Quizá los españoles, que no era España todavía, pero de aquel entonces, hace 2100 años, eran absolutamente orgullosos de sí mismos, bárbaros o lo que fuera, pero convirtió muy pocos. Cuando retornaba a las orillas del río Ebro, como aparece en esta imagen pintada por Murillo, el original tuve la oportunidad de verlo hace 2 días en Sevilla. Antes de venir quise ir al Museo de Bellas Artes, que lo recomiendo vivamente, donde hay obras magníficas de pintura de Valdés Leal, de Murillo, de muchos otros, incluso del Greco. No sabía que tanta maravilla había en ese museo. Y vi el original precisamente de esta pintura. El apóstol Santiago, cuando iba ya a volverse a Jerusalén, se le apareció la Virgen encima de un pilar, una roca, y le dijo, regresa, que con mi intercesión convertirás a muchos. Y así pasó. Es curioso el apóstol Santiago. Es uno de los 12 el que hoy celebramos. Era de Betsaida, hermano de Juan, quien precisamente lo trajo al Señor, y de ese momento nunca se apartó. Sabemos de esta familia, de estos hermanos, Juan y Santiago, hasta el nombre de la madre. Podríamos poner aquí un examen, no de catequesis, sino también para los adultos, a ver cuántos saben el nombre de la madre de Santiago. Fijaros que de los demás apóstoles no lo sabemos. De estos 2 sí. El nombre es Salomé. Salomé era una mujer muy buena que junto con otras mujeres servía al Señor cuando iba de un sitio a otro. Era tan buena esa señora que aunque los apóstoles dejaron solo al Señor cuando murió en la cruz, Salomé estaba allí, dice el Evangelio, junto con María, la madre de Jesús, y también María Magdalena. Qué vergüenza para los hombres cuando casi ningún hombre estaba allí presente, casi todos eran mujeres, en el momento malo cuando el Señor moría en la cruz. Era curioso porque quizá el ejemplo de esa buena madre hizo a Santiago volver. Ese hombre que aparece en el Evangelio le llamaba el impetuoso. Cuando el Señor recibió la petición de esa buena madre, quiero que mis hijos, Juan y Santiago, se sienten en tu reino en el puesto número 1 y en el puesto número 2, pole position. Y el Señor les dice, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz sacrificio que yo he de beber? Y ellos dijeron, sí podemos. Es cierto porque luego Santiago, es curioso que cuando el Señor le pidió, cuando regresó a Jerusalén, los apóstoles lo eligieron para que fuera el obispo de Jerusalén. En ese momento, precisamente cuando San Pablo había salido porque él apeló a su ciudadanía romana para no ser juzgado por los de Israel, sino en Roma, por el emperador, en ese momento los judíos que querían acabar con los cristianos, en ese momento cuando San Pablo se fue, echaron toda la culpa al que quedó allí, Santiago. Lo acusaron y lo mataron. Primero le tiraron muchas piedras y luego le cortaron la cabeza. Hay un detalle curioso que preparando esta homilía hoy me daba cuenta y aparece precisamente en Clemente de Alexandría, en una homilía y también en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, cuando narran estos dos que cuando estaban acusando y matando a Santiago, uno de los acusadores, al ver la integridad de Santiago, al ver su piedad, al ver que le dieron la oportunidad de renegar de su fe y te dejamos libre. Y él dijo que no, porque no puedo decir que Jesucristo no sea Dios y es nuestro Salvador. No quiero negar eso. Esa integridad a uno de los que primero le acusaban le llevó a convertirse y además de que también luego fue mártir. Es el ejemplo y también la sangre de los mártires lo que llevó a muchos otros a convertirse. Es otro y el último detalle que me gustaría comentar, agradecer a Santiago, como a los demás apóstoles, pero hoy celebramos a Santiago, todo lo que hicieron. Recoger el ejemplo del Señor y transmitírnoslo, para que no se perdiera. Tú y yo somos cristianos y esto significa mucho, no solamente para asistir a la misa. Es también para querer a Jesucristo y llevar ese testimonio donde quiera que vayamos. Estoy celebrando aquí la misa y veo aquí
por este ventanal y este balcón toda la ciudad de Singapur. Me han dado en esta cuarentena, al regresar ayer de España, como a muchos otros que veníamos, nos han dado un hotel magnífico, el Stanford Raffles Hotel, Swiss Hotel, y me han dado la planta 37, con lo cual tengo una vista de casi todo Singapur. Al otro lado está Marina Bay Sands, pero aquí, y por eso pensaba que celebrando esta misa quería rezar por toda esta multitud, toda esta gente donde hay muchos que todavía no conocen a Jesús. Y eso pasa ya en todos lados. Al estar en España, muchos sacerdotes, amigos, me han dicho qué mal está España. Quizá no sea tan cristiana como antes. Bueno, tampoco era cristiana cuando Santiago llegó allí. Pero unos pocos transformaron todo. Vamos a pedirle al Señor que nos haga entender que esos pocos panes y esos pocos peces, pero le añadimos la gracia de Dios, se multiplica. Si nosotros damos también testimonio de cristianos, se multiplica. Y habrá muchos más cristianos, incluso mejores que nosotros. Vamos a pedirle, y ya termino, a la Santísima Virgen del Pilar, que se apareció a Santiago, que también nos empuje a todos a ser buenos testigos de Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie para recitar el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y caló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, el auxilio del Espíritu Santo para que inspire nuestras oraciones y ruegue con nosotros por las necesidades del mundo. Repetimos a cada petición, te rogamos, óyenos. Para los que empiezan a conocer a Cristo y desean acercarse a Dios, aunque aún andan a tientas o con debilidades, pidamos al Señor. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por la pronta salida de esta pandemia que nos azota, pidamos al Señor por la unidad entre todos los pueblos y responsabilidad social por parte de todos. Oremos. Te te rogamos, óyenos. Por todos los difuntos, por los enfermos, por los que sufren la pérdida del trabajo o generación debido a esta pandemia. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que persiguen a la Iglesia fruto del odio o de la intransigencia, para que el mundo sepa respetar a los demás independientemente de su raza, religión o cultura. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que estamos aquí reunidos en la celebración de esta Santa Misa, por los que también se unen a través de la alta tecnología para un solo corazón. ¿Para qué? Para que nos sepamos muy unidos como los primeros cristianos que eran
un solo corazón y una sola alma. Oremos. Pero vamos, empezamos también por todas las intenciones particulares de lo que asistís a esta misa. Señor Dios, que en Cristo nos has hecho descubrir el tesoro escondido y la perla de gran valor, concédenos la luz de tu Espíritu, para que viviendo en medio del mundo sepamos valorar las riquezas inestimables de tu reino y para poseerlas estemos dispuestos a renunciar a todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podéis sentaros. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los pobres tu paz, saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los pobres tu paz. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la danza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Padre, estos dones, recibidos de tu generosidad, y por la acción poderosa de tu gracia, haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Los tenemos levantados al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y, resucitando, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan,
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con el obispo de esta diócesis, William, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Santiago, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Venga tu reino.
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros, con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Pase con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invito a todos los que seguís esta misa y que no podéis recibir la comunión, a uniros a esta comunión espiritual y os doy la bendición. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Oremos. Te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor inefable nos conduzca a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de daros la bendición, desearos un gran domingo, lo que queda del día. Desearos también lo mejor para alguna, mi hermana, que celebra su cumpleaños hoy, y también para los que estemos de vacaciones, los que estáis de vacaciones, las mías acabaron, que sepamos aprovechar muy bien el tiempo, disfrutar, descansar y aprovechar muy bien el tiempo. Recemos también por el Papa Francisco. Sabéis que ha sido operado hace poco y todavía se está recuperando. Hoy tenía que haber dicho una misa en el Vaticano por los ancianos y ha tenido que cancelarla. Recemos también por su salud. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. al Señor.